Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 24 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Estamos haciendo la lectura continuada del Evangelio según San Mateo y hemos leído lo que sucedió después de que Jesús retornó de la región de Judea, más precisamente de la zona del Jordán, después de que hizo el viaje de Galilea para ser bautizado, y luego, después del bautismo, fue empujado por el Espíritu Santo al desierto, donde durante 40 días y 40 noches fue tentado por el diablo, y resultó victorioso Jesús, manteniéndose firme en la palabra de Dios. Cuando Jesús tuvo noticia de que Juan había sido echado a la cárcel, se alejó, volvió de Judea hasta Galilea, y en esa región comenzó a anunciar el reino de los cielos. Iba recorriendo pueblos, aldeas, y cuando era sábado, entraba a las sinagogas. Había elegido ya a dos parejas de hermanos que había encontrado junto al lago de Galilea, ejercitándose en sus oficios, que eran pescar. Dos de ellos estaban lanzando las atarrayas, Simón y Andrés. Más adelante se encontró con una barca en la que estaban como tripulantes, pero acomodando sus artefactos de pesca que habían terminado de realizar, restaurando sus redes, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y los llamó. Después de esto, Jesús fue a la sinagoga y en la sinagoga liberó a un endemoniado, y después encontramos que cura la suegra de Pedro. Mucha gente viene a buscarlo. Enseguida tenemos que las noticias se han propagado y la gente de Siria, de Decápolis, de Judea, de Jerusalén, de Transjordania vienen a buscarlo para escucharlo y ser curados. Y Jesús, en medio de esa numerosa muchedumbre, comienza a hablar teniendo como más cercanos en su auditorio a los discípulos y pronuncia las bienaventuranzas. Les dice que son la sal de la tierra, que no pierdan su sabor, que son una ciudad edificada en lo alto de un monte y no pueden ocultarse,
que son la luz del mundo y debe resplandecer en ellos la luz de sus buenas obras para que honren al Padre Celestial. Y luego, para que no estén pensando encontrar lo que la gente había pensado, que el Mesías vendría a eliminar la ley, Jesús viene a decirles que Él va a dar pleno cumplimiento a la ley. Y pone como ejemplo la manera de cumplir el 5.º mandamiento, el 9.º mandamiento y el 2.º mandamiento. Y después los invita a que cumplan con fidelidad y con discreción sus obras de justicia, que es la limosna, el ayuno y la oración, pero no buscando la recompensa y el aplauso humano, sino la mirada discreta y secreta del Padre Celestial, y que ellos deben buscar siempre la recompensa del cielo. Les habla de su mirada que debe estar sana, que deben ser sencillos y deben atesorar en el cielo y no en la tierra, y enseguida entra el argumento más importante para él. No se puede servir a dos amos, porque se puede entonces preferir a uno y rechazar al otro. Se le desprecia mientras que al otro se le prefiere. Y esto podía darse en la antigüedad porque había esclavos, y estos esclavos a veces eran propiedad de dos copropietarios, o una cosa muy práctica y tal vez común en la actualidad. Había en unas casas dos hermanos que tenían un solo esclavo, o como ahora en las casas donde solamente hay dos hijos y la empleada doméstica empieza a sentir preferencia por uno de los dos. Y por eso Jesús dice, tienen que hacer una elección. O prefieren a Dios o se apegan a los bienes de este mundo, porque estos bienes hacen la personificación de aquello en lo que ponen su confianza los que buscan el dinero. Y Jesús les dice que así no debe de ser. Ellos no deben afanarse por las cosas de la vida, sobre aquello que van a comer o lo que van a beber, ni siquiera por qué es lo que van a ponerse como vestido, porque Jesús dice que vale más el alimento, vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y ellos deben poner su atención en las cosas cotidianas que perciben con sus miradas en el ambiente agrícola en que ellos viven. Los pájaros del cielo no siembran, no cosechan, no almacenan, y el Padre Celestial provee sobre ellos. Nunca les falta nada de comer. Y entonces los discípulos de Jesús deben considerar a Dios como su Padre, que en su providencia los cuida. No deben preocuparse porque valen más que las aves del cielo. Y si ellos se preocupan, no pueden alargar ni siquiera un minuto más al tiempo de su vida. Quienes se mortifican y se angustian por qué se van a poner, deben mirar atentamente las flores del campo, que son multicolores, y a las que compara Jesús con el más espléndido de los reyes, que se vestía con mucha elegancia, que era Salomón. Ni siquiera él llegaba a compararse con lo que Dios pone de vestido a las flores del campo. Y si Dios se preocupa por vestir a la hierba del campo, que es efímera, que dura solamente un día, y luego lo ocupan como combustible para el horno, entonces ¿por qué ellos deben estar faltos de fe? Si el Padre de ellos se preocupa por ellos, no deben estar mortificados qué van a comer o qué van a beber o con qué se van a vestir, porque su Padre Dios ya sabe las necesidades que ellos tienen. Ellos deben dedicarse a buscar que reine Dios en sus vidas, que se haga la voluntad del Padre, que se haga la justicia, lo que Dios quiere, y lo demás el Padre del cielo va a proveerlo por añadidura. No deben estar queriendo almacenar para el día de mañana, porque cada día tiene sus propias preocupaciones, y por eso solo deben dedicarse a lo que tienen que hacer cada día, sin afanarse, sin angustiarse, porque ellos son hijos del Padre que provee, no solo sobre las aves y las flores, principalmente por aquellos que buscan que su reino se establezca en ellos
y haciéndose justicia. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.